Me llamo Sofía Martínez, tengo 35 años, y nunca imaginé que mi vida daría un giro tan drástico en el 8º mes de mi embarazo. Mi historia con Carlos parecía perfecta. Nos conocimos en la universidad, nos casamos después de graduarnos, y ambos conseguimos buenos trabajos. Él como gerente financiero en una empresa constructora, y yo como ejecutiva de cuentas en una agencia de publicidad. Llevábamos 10 años de matrimonio cuando finalmente quedé embarazada. Después de varios intentos fallidos y tratamientos costosos, el milagro sucedió. Carlos parecía tan emocionado como yo, al principio. Todo cambió cuando su empresa contrató a Valeria, una joven secretaria de 24 años. Alta, rubia, recién graduada. El tipo de mujer que hace que los hombres de mediana edad pierdan la cabeza. Es solo mi secretaria, decía Carlos cuando mencionaba las largas horas que pasaban juntos en la oficina. Estamos trabajando en un proyecto importante. Yo quería creerle. Realmente quería hacerlo. Incluso cuando empezó a llegar tarde a casa, cuando comenzó a perderse las citas con el obstetra, cuando su comportamiento cambió completamente. Estás paranoica por las hormonas del embarazo, me decía cada vez que expresaba mis preocupaciones. Mi único consuelo era mi trabajo. Mi jefe, el señor González, era un hombre mayor que dirigía la agencia con mano firme pero justa. Siempre me apoyó, especialmente durante el embarazo. Tómate el tiempo que necesites, Sofía, me dijo cuando los malestares matutinos me impedían llegar temprano. Eres una de nuestras mejores ejecutivas. Una noche, cuando estaba en mi 8º mes de embarazo, Carlos llegó a casa más tarde de lo usual. Su expresión era diferente. Tenemos que hablar, dijo, evitando mi mirada. Mi corazón se hundió. Conocía esa frase. Todas las mujeres la conocen. Valeria está embarazada. Las palabras cayeron como bombas en nuestra sala de estar. ¿Qué? Tiene 2 meses. Y, vamos a quedarnos juntos. Me quedé mirándolo, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. ¿Me estás dejando? ¿A los 8 meses de embarazo? Lo siento, Sofía. Pero con Valeria, es diferente. Es más joven, más emocionante. Y ahora que también está embarazada. ¿Y nuestro bebé? ¿Tu hijo? Por supuesto que me haré cargo económicamente. Pero necesito que entiendas algo más. Se pasó la mano por el pelo, un gesto que siempre hacía cuando estaba nervioso. Necesito que me vendas tu parte de la casa. ¿Qué? Valeria y yo queremos vivir aquí. Es un buen vecindario para criar niños. Me reí. Una risa histérica, incrédula. ¿Quieres que te venda la casa para que puedas vivir aquí con tu amante? Es lo más práctico. Te daré un buen precio. Me levanté del sofá, mi vientre de 8 meses haciendo el movimiento más difícil de lo que debería hacer. Vete al infierno, Carlos. No seas irracional, Sofía. Piensa en el bebé. Necesitarás el dinero. Fuera. Se fue, pero no sin antes dejar unos papeles sobre la mesa. Una oferta de compra por mi parte de la casa. Esa noche lloré hasta quedarme sin lágrimas. Mi bebé se movía inquieto, como si sintiera mi angustia. Al día siguiente, llegué a la oficina con los ojos hinchados. El señor González me vio y me llamó inmediatamente a su despacho. ¿Qué sucede, Sofía? Le conté todo. No sé por qué, pero siempre había sentido que podía confiar en él. Mientras hablaba, su expresión cambió. De preocupación a algo más. ¿Era ira? Carlos trabaja en Constructora del Valle, ¿verdad? Sí, ¿por qué? El señor González sacó su teléfono y marcó un número. María, tráeme el archivo DV 2023 inmediatamente. Su secretaria apareció minutos después con una carpeta gruesa. Sofía, dijo el señor González mientras abría la carpeta, hay algo que debes saber sobre tu esposo y la empresa para la que trabaja. El señor González extendió varios documentos sobre su escritorio. Constructora del Valle está bajo investigación federal por fraude masivo, dijo, señalando los papeles. Han estado malversando fondos de proyectos de vivienda social durante años. Mi mente daba vueltas. Pero, ¿qué tiene que ver esto con Carlos? Tu esposo no es un simple gerente financiero, Sofía. Es uno de los arquitectos principales del fraude. Me mostró documentos con la firma de Carlos, transferencias bancarias, correos electrónicos.
¿Cómo tiene usted acceso a esta información? El señor González suspiró. Porque además de dirigir esta agencia, soy parte del equipo especial de investigación financiera del gobierno. Esta agencia es una tapadera para rastrear empresas corruptas. Mi mundo se tambaleaba aún más. Me contrató para espiar a Carlos. No, respondió rápidamente. Te contraté porque eres excelente en tu trabajo. Descubrir que eras la esposa de Carlos fue una coincidencia, una que nos ha ayudado a confirmar muchas sospechas. Se levantó y caminó hacia la ventana. La investigación está casi completa. En 2 semanas, realizaremos arrestos masivos en Constructora del Valle. ¿Arrestos? Sí. Y Carlos se enfrentará a cargos serios. Estamos hablando de 15 a 20 años de prisión. Me dejé caer en la silla, protegiendo instintivamente mi vientre. Hay más, continuó el señor González. ¿La casa que Carlos quiere que le vendas? Fue comprada con dinero del fraude. No, no puede ser. Ahorramos durante años. Los documentos muestran otra cosa. El pago inicial vino de una cuenta offshore vinculada al fraude. Las lágrimas comenzaron a caer. ¿Por qué me dice todo esto? Porque necesitas protegerte. A ti y a tu bebé. Si la casa está a tu nombre cuando hagamos los arrestos, podría ser confiscada como parte de la investigación. ¿Y qué se supone que deba hacer? El señor González sonrió por primera vez desde que comenzó la conversación. Resulta que tengo una propuesta para ti. En ese momento, su teléfono sonó. Su expresión cambió al ver el número. Es Carlos, dijo, mostrándome la pantalla. Probablemente para discutir el último proyecto fraudulento. Con tu permiso, pondré el altavoz. Necesitamos documentar todo. Asentí, sintiendo una mezcla de dolor y rabia. Eduardo González, contestó mi jefe. Señor González, la voz de Carlos sonaba confiada, arrogante. Tengo los documentos del proyecto Amanecer listos. Hemos ajustado los números como acordamos. Excelente, Carlos. ¿Por qué no vienes a mi oficina ahora? Hay algo importante que debemos discutir. Por supuesto. Estaré allí en 20 minutos con Valeria. Ella ha sido muy útil con la documentación. Tráela, dijo el señor González, mirándome. De hecho, ¿por qué no traes también los documentos de todos los proyectos anteriores? Es hora de hacer un balance general. ¿Todos los documentos? Eso es. ¿Hay algún problema? No, no. Estaremos allí pronto. Cuando colgó, el señor González presionó un botón en su teléfono. ¿Grabaste todo? Sí, señor, respondió una voz desde el intercomunicador. Se volvió hacia mí. Tienes 2 opciones, Sofía. Puedes irte ahora y pretender que nunca tuvimos esta conversación, o puedes quedarte y ser testigo de lo que está a punto de suceder. ¿Qué va a pasar? Justicia. En ese momento, noté que varias personas en trajes oscuros entraban discretamente al edificio. Tu esposo viene en camino con evidencia incriminatoria y su amante. La misma amante que, según nuestras investigaciones, ha estado ayudándolo a falsificar documentos. Se acercó a mí y puso una mano en mi hombro. La pregunta es, Sofía, ¿quieres ser parte de esto? Me quedé. 20 minutos después, Carlos y Valeria entraron a la agencia, cargando cajas de documentos. Ella llevaba un vestido ajustado que resaltaba un vientre que, definitivamente, no mostraba 2 meses de embarazo. Señor González, saludó Carlos con confianza. Entonces me vio. ¿Sofía? ¿Qué haces aquí? Trabaja para mí, ¿recuerdas?, respondió el señor González. Por favor, tomen asiento. Carlos y Valeria se sentaron, visiblemente incómodos con mi presencia. Antes de revisar los documentos, dijo el señor González, hay algo que deben saber. Presionó un botón en su teléfono. Las puertas se abrieron y varios agentes federales entraron en la oficina. Carlos Ramírez, Valeria Mendoza, están bajo arresto por fraude federal, malversación de fondos y falsificación de documentos. El color abandonó el rostro de Carlos. ¿Qué? Esto debe ser un error. No hay error, respondí, encontrando una fuerza que no sabía que tenía. Todo está documentado. ¿Tú sabías de esto?
balbuceó Carlos. No tanto como tú sabías sobre robar dinero destinado a viviendas sociales. Valeria comenzó a llorar. Carlos me dijo que todo era legal. Me prometió que estaríamos protegidos. ¿También te prometió un bebé?, pregunté. ¿O eso también era una mentira? Ella bajó la mirada, respondiendo mi pregunta sin palabras. Mientras los agentes esposaban a Carlos, él intentó un último movimiento desesperado. Puedo explicarlo. Tengo información sobre personas más importantes. Todo está grabado, señor Ramírez, dijo un agente. Sus confesiones, sus correos, sus transferencias bancarias. Y ahora, estos documentos que tan amablemente nos trajo. No pueden hacer esto. Tengo una familia. Sí, dije, acariciando mi vientre. La tenías. Los siguientes meses fueron un torbellino. Carlos y varios ejecutivos de Constructora del Valle fueron procesados. La investigación reveló un fraude de más de $100 millones. El señor González, o mejor dicho, el agente especial González, me ayudó a proteger mis activos legítimos y a mantener la casa, ya que pude probar que mi parte se pagó con mi salario honesto. Valeria hizo un trato con los fiscales. Resultó que nunca estuvo embarazada, fue parte del plan de Carlos para manipularme. 2 meses después del arresto, di a luz a una hermosa niña, Valentina. El señor González y su esposa estuvieron en el hospital, apoyándome. Te tengo una propuesta, me dijo mientras sostenía a Valentina. La agencia de publicidad es real, aunque también sirva como tapadera. Necesitamos una directora creativa, alguien con tu talento y ética. ¿Me está ofreciendo un ascenso después de todo esto? Te estoy ofreciendo la oportunidad de ayudar a desenmascarar a más personas como Carlos. Desde adentro, usando tus habilidades legítimas. Miré a mi hija, pensando en todas las familias afectadas por el fraude de la constructora. Acepto. Hoy, 5 años después, dirijo el departamento creativo de la agencia. Nuestro trabajo publicitario es excelente, pero nuestro verdadero impacto va mucho más allá. Hemos ayudado a exponer docenas de esquemas fraudulentos. Carlos cumple una condena de 18 años. A veces envía cartas, pidiendo perdón, diciendo que ha cambiado. Las guardo en una caja, para cuando Valentina sea mayor y quizás tenga preguntas sobre su padre. La casa que una vez fue escenario de traición ahora está llena de risas. Valentina crece feliz, rodeada de amor y valores sólidos. El señor González se convirtió en una figura paterna para ella. Su esposa, María, es como una segunda abuela. ¿Sabes por qué te elegí para este trabajo?, me preguntó el señor González en la fiesta del 5º cumpleaños de Valentina. Por mis habilidades en publicidad. Por tu integridad. Incluso en los peores momentos, nunca perdiste tu dignidad ni tu ética. Miré a mi hija jugando en el jardín, pensando en lo diferente que podría haber sido todo si hubiera aceptado en silencio la traición de Carlos. A veces, dije, el peor momento de tu vida puede convertirse en el principio de algo mejor. Y a veces, añadió el señor González, una simple agencia de publicidad puede cambiar el mundo, una estafa a la vez. Valentina corrió hacia nosotros, sosteniendo un dibujo que había hecho. Mira, mamá. Somos nosotros atrapando a los malos. Sonreí, abrazándola. Mi pequeña ya sabía la diferencia entre el bien y el mal, entre la verdad y la mentira. Y yo, bueno, descubrí que la verdadera fuerza no está en ocultar el dolor o aceptar la injusticia, sino en levantarse y luchar por lo correcto, no importa cuán difícil sea el camino. Gracias por ver. No olvides suscribirte para más historias. Nos vemos en el próximo video. Mi nombre es Lucía Montero, tengo 28 años y soy arqueóloga. La mayoría de la gente me conoce como la nieta problemática de la familia Montero, una de las familias más ricas de la ciudad. La razón de ese título no tiene nada que ver con mi comportamiento, sino con el hecho de que mi madre murió cuando yo tenía 12 años en un accidente que nunca se investigó completamente. Mi padre se volvió a casar 6 meses después con su secretaria, y yo me fui a vivir con mi abuelo Ricardo. Tu padre necesita rehacer su vida, me dijo mi tía Elena cuando me opuse a la boda. Deberías estar agradecida de que Vanessa quiera ser tu nueva madre. Pero mi abuelo Ricardo veía las cosas de manera diferente. La noche que me mudé con él, mientras me arropaba en la cama, me susurró: a veces, pequeña,
las coincidencias son demasiado convenientes para ser accidentales. Mi abuelo era un hombre extraordinario. Había construido su imperio desde cero, convirtiendo una pequeña librería en una cadena de hoteles de lujo. Pero más allá de su éxito empresarial, era conocido por su aguda intuición y su memoria prodigiosa. El dinero es poder, solía decirme, pero la información es poder absoluto. Durante los siguientes 6 años, viví con él en su mansión mientras mis 3 tíos y mi padre competían por su atención y favores. Mi tío Carlos, el mayor, dirigía la división de hoteles. Mi tía Elena manejaba las relaciones públicas. Mi tío Marco supervisaba las finanzas. Y mi padre, el menor, era el director de operaciones. Todos quieren ser el siguiente CEO, me explicó mi abuelo una noche. Pero ninguno entiende que un imperio no se construye con ambición, sino con visión. Mi abuelo me educó personalmente. Me enseñó sobre negocios, historia, arte, lo más importante, sobre la naturaleza humana. Mientras mis primos iban a fiestas y gastaban dinero en lujos, yo pasaba horas en la biblioteca privada de mi abuelo, aprendiendo sobre civilizaciones antiguas y estrategia empresarial. ¿Por qué me enseñas todo esto, abuelo?, le pregunté una vez. Porque tú, mi pequeña arqueóloga, sabes que para entender el presente, primero debes desenterrar el pasado, respondió con una sonrisa enigmática. Cuando cumplí 18 años, anuncié que estudiaría arqueología en lugar de administración de empresas. Mi familia se escandalizó. Es una desgracia, gritó mi tía Elena durante la cena familiar. Una Montero cavando en la tierra como una campesina. Déjala, intervino mi abuelo con calma. Al menos ella acabará buscando conocimiento, no dinero. Mi padre, que apenas me dirigía la palabra desde su nuevo matrimonio, solo murmuró: haz lo que quieras, pero no esperes heredar nada. Durante los siguientes 10 años, me dediqué a mi carrera. Viajé por el mundo, participé en excavaciones importantes y publiqué varios artículos académicos. Mi abuelo seguía cada uno de mis logros con orgullo, aunque el resto de la familia me consideraba la oveja negra. No entienden que estás descubriendo tesoros más valiosos que el dinero, me decía mi abuelo en nuestras llamadas semanales. Hace 3 meses, recibí una llamada urgente mientras estaba en una excavación en Egipto. Mi abuelo había fallecido repentinamente de un ataque cardíaco. Volé inmediatamente a casa. En el funeral, mi familia apenas me reconoció. Mis primos, todos vestidos con ropa de diseñador y joyas caras, cuchicheaban sobre la herencia. Seguramente el abuelo dejó todo dividido entre los hijos, decía mi prima Sofía, hija de Elena. Después de todo, ellos son quienes han mantenido el negocio. ¿Y qué hay de la caja fuerte de su estudio?, preguntó mi primo Andrés, hijo de Carlos. Nadie ha podido abrirla en años. Lo que nadie sabía era que mi abuelo y yo teníamos un secreto. Durante años, había estado recopilando información, documentando cada transacción sospechosa, cada conversación reveladora, cada movimiento cuestionable de la empresa. La verdad, me dijo en nuestra última conversación, es como un artefacto antiguo, Lucía. A veces necesita ser desenterrada para que todos la vean. Una semana después del funeral, todos nos reunimos en el despacho del abogado familiar para la lectura del testamento. Mientras esperábamos, noté las miradas de desdén de mi familia. Miren quién decidió aparecer, se burló mi tía Elena. La nieta huérfana que prefiere jugar con piedras viejas. Mi madrastra Vanessa soltó una risita, mientras mi padre fingía estar absorto en su teléfono. Lo que ninguno de ellos sabía era que estaba a punto de desenterrar el secreto más grande de la familia Montero. El abogado, el señor Ramírez, entró en la sala sosteniendo un sobre grueso y una caja metálica que reconocí como la misteriosa caja fuerte del estudio de mi abuelo. Antes de comenzar, dijo el señor Ramírez, el señor Montero dejó instrucciones específicas sobre cómo proceder. Sacó un DVD y lo insertó en el reproductor. La imagen de mi abuelo apareció en la pantalla, sentado en su biblioteca. Si están viendo esto, comenzó, significa que he fallecido. Pero antes de que se lean mis últimas voluntades, hay algo que debe hacerse. Mi abuelo se inclinó hacia la cámara. Lucía, cariño, ¿recuerdas nuestras lecciones sobre las civilizaciones antiguas? ¿Recuerdas el código que usábamos? Por supuesto que lo recordaba. Durante años,
Mi abuelo y yo habíamos desarrollado un sistema de códigos basado en jeroglíficos egipcios y numerología maya. La caja fuerte solo puede ser abierta por alguien que entienda que el pasado es la llave del presente, continuó mi abuelo. Mi tío Carlos se burló. ¿De qué está hablando? Hemos intentado abrir esa caja durante años. Me levanté y me acerqué a la caja. En la parte superior había una serie de símbolos que parecían decorativos para cualquier otra persona, pero para mí eran claros como el día. Los símbolos representan fechas, expliqué mientras giraba los diales. Fechas importantes en la historia de la familia. La fecha del primer hotel. La fecha de mi nacimiento. Y la fecha del accidente de mi madre. La caja se abrió con un clic. Imposible, exclamó mi tía Elena. Dentro había varios sobres y una USB. El señor Ramírez los tomó y conectó la USB a su computadora. Lo que apareció en la pantalla hizo que todos contuvieran la respiración. Eran documentos, correos electrónicos y fotografías. Miles de ellos. Durante años, continuó mi abuelo en el video, he observado cómo mi propia familia se corrompía por la codicia. He visto traiciones, robos y algo mucho peor. Las imágenes comenzaron a mostrar transferencias bancarias sospechosas, contratos fraudulentos y reuniones secretas. Carlos, dijo mi abuelo, has estado desviando fondos a cuentas offshore durante una década. Mi tío se puso pálido. Elena, has estado vendiendo información confidencial a nuestra competencia. Mi tía se dejó caer en su silla. Marco, las pérdidas en los libros contables no eran errores, ¿verdad? Mi tío Marco comenzó a sudar. ¿Y Roberto? Mi abuelo hizo una pausa, mirando directamente a mi padre. Tu crimen fue el peor de todos. La siguiente imagen mostró correos electrónicos entre mi padre y el mecánico que había revisado el auto de mi madre la semana antes del accidente. Los frenos no fallaron por accidente, ¿verdad, hijo? Me quedé helada. Aunque siempre había sospechado que la muerte de mi madre no había sido un accidente, ver la prueba frente a mí era devastador. Esto es ridículo, gritó mi padre, poniéndose de pie. Son mentiras. ¿Lo son? Preguntó el señor Ramírez, sacando más documentos. Porque tengo aquí declaraciones juradas del mecánico, transferencias bancarias, y todos los detalles del plan. Vanessa, mi madrastra, comenzó a alejarse lentamente de mi padre, su rostro una máscara de horror. No sabía nada de esto, susurró. Oh, pero sí sabías, dijo el señor Ramírez, mostrando más documentos. Eras la secretaria de Roberto en ese momento. Tú organizaste las reuniones con el mecánico. La sala estalló en caos. Mis primos gritaban, mis tíos protestaban, y mi padre simplemente se quedó allí, mirando las imágenes que probaban su culpabilidad. Pero esto, continuó mi abuelo en el video, no es solo sobre exponer la verdad. Es sobre justicia. El señor Ramírez sacó otro sobre. Y es aquí donde comienza la verdadera lectura del testamento. Todo mi patrimonio, leyó el señor Ramírez, incluyendo el control mayoritario de Montero Hotels y Resorts, todas mis propiedades personales, y mis cuentas bancarias, se transferirán a mi nieta, Lucía Montero. El silencio en la sala era ensordecedor. Sin embargo, continuó, esto viene con condiciones específicas. Mi abuelo apareció nuevamente en el video. Lucía, mi querida nieta, te he enseñado que el poder sin sabiduría es peligroso. Por eso, junto con esta herencia, viene una responsabilidad. El señor Ramírez sacó otro conjunto de documentos. Toda la evidencia de las actividades ilegales será entregada a las autoridades, explicó. Sin embargo, Lucía tiene la opción de negociar acuerdos con los miembros de la familia bajo ciertas condiciones. Mi familia, que momentos antes me miraba con desdén, ahora me observaba con una mezcla de miedo y súplica. Por supuesto, intervino el señor Ramírez, el caso del señor Roberto Montero es diferente. El asesinato no es negociable. Mi padre se derrumbó en su silla mientras dos oficiales de policía entraban en la sala. Aparentemente, mi abuelo había coordinado todo con las autoridades antes de su muerte. No pueden hacer esto, gritó mi padre mientras lo esposaban. Soy un Montero. Ya no, respondí, encontrando mi voz. Los Montero protegen a la familia, no la destruyen.
Durante las siguientes semanas, la verdad salió a la luz. Mi padre y Vanessa fueron arrestados por el asesinato de mi madre. Mis tíos enfrentaron cargos por fraude y malversación. Sin embargo, recordando las enseñanzas de mi abuelo sobre la sabiduría y la justicia, decidí ofrecer un camino hacia la redención. Pueden conservar sus trabajos en la empresa, les dije a mis tíos, pero bajo supervisión estricta y con sueldos reducidos. El dinero robado debe ser devuelto, y trabajarán para reconstruir lo que intentaron destruir. ¿Por qué nos das otra oportunidad?, preguntó mi tía Elena, con lágrimas en los ojos. Porque el abuelo me enseñó que un imperio no se construye sobre venganza, sino sobre principios. Mis primos, que habían sido mantenidos en la ignorancia de las actividades de sus padres, recibieron la oportunidad de demostrar su valía por mérito propio. Contraté a un equipo de profesionales para reestructurar la empresa. Sorprendentemente, mi formación en arqueología resultó invaluable. Al igual que en una excavación, expliqué a la junta directiva, debemos remover cuidadosamente las capas de corrupción para preservar lo valioso que hay debajo. Un año después, Montero Hotels y Resorts se había transformado. Implementamos políticas de transparencia, programas de responsabilidad social, y una nueva cultura corporativa basada en la integridad. Mi padre fue condenado a 30 años de prisión. Vanessa recibió 20 años como cómplice. Durante el juicio, finalmente supe toda la verdad. Mi madre había descubierto sus actividades ilegales y amenazó con denunciarlo. En cuanto a mí, dividí mi tiempo entre dirigir la empresa y continuar con mi trabajo arqueológico. Establecí una fundación en memoria de mi madre para financiar investigaciones arqueológicas y preservar el patrimonio cultural. El verdadero legado, decía a menudo mi abuelo, no es lo que construyes, sino lo que preservas. En su biblioteca, que mantengo exactamente como él la dejó, encontré una última carta. Querida Lucía, si estás leyendo esto, significa que has descubierto la verdad y has tomado las decisiones correctas. Te elegí no solo porque eres la única que mantuvo su integridad, sino porque entiendes que el poder debe servir a un propósito mayor. Tu madre estaría orgullosa de ti. Yo siempre lo estuve. Con amor, abuelo. Hoy, cuando miro el imperio que heredé, no veo solo hoteles y propiedades. Veo un legado de verdad y justicia, construido sobre las enseñanzas de un hombre sabio que entendió que la verdadera riqueza está en preservar lo que es correcto. Y aunque el camino no fue fácil, aprendí que a veces debemos desenterrar el pasado para construir un mejor futuro.